el verbo que está haciendo la acción. Debe evitarse el uso de perífrasis cuando las conjugaciones verbales expresan la acción. Si en un verbo ya está dado, María corre en el campo, ¿para qué voy a tener yo que agregarle un verbo auxiliar? No es necesario. Entonces, por eso dice, se debe evitar el uso de perífrasis cuando la conjugación verbal expresa la acción. Por ejemplo, no debe decirse va a comer, cuando la forma correcta es comerá. Va a comer, comerá. María comerá mañana conmigo. Si yo digo María va a comer mañana, ya estoy haciendo lo incorrecto, porque no es necesario que vaya el verbo ir ahí, auxiliar ir, va a comer. No, que se dice, la forma correcta sería María comerá mañana conmigo. Debe evitarse, ¿verdad? Ese uso de la perífrasis en este caso. Las perífrasis verbales son expresiones formadas por un verboide, o sea, un verbo en forma no personal. Ese es un verboide. Subrayen eso, por favor. Las perífrasis verbales son expresiones formadas por un verboide, o sea, un verbo en forma no personal, y por otro verbo que se le agrega un matiz al significado. Como que quede claro, ¿verdad? En una perífrasis, se va a dar una perífrasis verbales cuando existen dos tipos de verbos, un auxiliar y un verbo que ejerce la acción. El verbo que encabeza la perífrasis verbal actúa como auxiliar, el que encabeza, ¿verdad? El que inicia, y pierde su significado. Este verbo se conjuga según corresponda a la oración y puede estar seguido de un infinitivo, un gerundio, un participio. Ahí tenemos nosotros 3 ejemplos. Dice, empiezo a dudar de todo. Ahí vemos nosotros que el verbo auxiliar es empiezo. Empiezo a dudar. Y dudar es ya, ¿verdad? Estamos dándole, empiezo, está dándole una forma, es un verbo auxiliar, y dudar no es un verbo conjugado, está en forma infinitivo. Empiezo a dudar, pero la palabra empiezo, el verbo auxiliar, nos está dando a nosotros el significado de la oración. Empiezo a dudar de todo. Luego está, el juego está controlado. Ahí, quien está haciendo la función de verbo auxiliar es está. Está controlado, y el verbo está en una forma en participio, porque termina en ado. Dice, está controlado. O sea que la acción la está ejercitando. Si no está, pierde el significado cuando dice controlado, pero solo el verbo controlado, el juego controlado no se puede decir. Siempre tiene que ir el verbo auxiliar, está controlado. Estaba cocinando el postre. El verbo auxiliar estaba hace que se convierta el verbo principal en gerundio, por cocinando. Ya vemos nosotros cómo va a cambiar el verbo según esté el verbo auxiliar. Para hablar correctamente se debe hacer uso adecuado de las perífrasis verbales. Generalmente, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a nosotros a que hablemos bien, a que hablemos correctamente cuando nosotros hacemos uso de las perífrasis verbales. A veces siempre lo estamos usando, lo que pasa es que nosotros al hablar no estamos identificando. No, aquí está una perífrasis verbal. No, pero nosotros siempre estamos haciendo uso de las perífrasis verbales. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Qué importante es el saber, ¿verdad? ¿Qué es una perífrasis verbal? Vamos a darle un repasito para que luego vayamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio que tenemos a continuación, porque esto es un tema, eso es todo el tema, pero quiero que quede bien claro para que podamos hacer el ejercicio, porque creo que este ejercicio está en plataforma y ustedes lo van a tener que hacer. No me recuerdo, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes puedan identificar, ¿verdad? Cuando hay una perífrasis verbal. Entonces, yo les decía ahí, ¿verdad? Teníamos las palabras sin unir y comenzamos a formar nosotros oraciones con el grupo de palabras que teníamos ahí. Entonces, lo voy a eliminar para que lo volvamos a formar. El poema ha sido escrito por un poeta hondureño. Ahí hemos formado una oración haciendo uso de la perífrasis verbal ha sido escrito, que está formado por 3 verbos.
dos auxiliares y un principal, que es el que está haciendo la acción escrito. Luego, el campesino ha labrado la tierra del campo. La perífrasis sería ha labrado. El verbo auxiliar ha y labrado el verbo principal quien realiza la acción. La comedia está dirigida por un poeta, por la actriz de experiencia. La comedia está dirigida por la actriz de experiencia. Está dirigida. Está el verbo auxiliar, está, verbo cero estar, dirigida, es el verbo principal. Y luego las espigas son cegadas por Pedro el labrador. Son cegadas, o sea, lo que está en medio, lo rosadito, esos son los perífrasis verbales, los verbos que me van a mí a ayudar a hacer la acción. Son cegadas. Y ven ustedes que son los que le dan sentido a la oración. Porque yo no puedo decir las espigas por Pedro el labrador. Tiene que haber una acción. Y la acción es cegar, cegadas. Pero no puedo decir las espigas cegadas por Pedro el labrador. No. Siempre tiene que haber un verbo auxiliar. Son cegadas. Y les decía yo que las perífrasis verbales son construcciones sintácticas. Les decía, sintácticas es que le dan sentido, orden a lo que es la oración. Está compuesta por dos o más verbos que juntos van a funcionar como el núcleo del predicado. Yo le digo, núcleo es la acción, de lo que el predicado está haciendo, ¿verdad? Lo que dice que hace el sujeto. La acción que va a hacer el sujeto se dice en el predicado. Y la acción van a ser verbos. Entonces, en una perífrasis verbal van a haber dos o más verbos que van a hacer el núcleo, la acción en el predicado. El primer verbo debe ser un verbo auxiliar, conjugado en forma personal. O sea, me va a indicar quién es la persona, primera, segunda o tercera persona que está haciendo la acción, según sea el sujeto de la oración, ¿verdad? En el caso de miren, se está refiriendo a varias. Las espigas, hablando de un sujeto que está en plural. Por eso dice son. Si dijera la espiga es cegada. ¿Ah? Ahí sí. Eso me va a dar a mí, mire, eso me da a mí el tipo de verbo auxiliar que voy a utilizar. Entonces, según el segundo dice, contiene el significado principal, o sea, el verbo que hace la acción, que siempre está en una forma no personal, pero está no personal porque necesita, ¿verdad? No se sabe hacia quién va dirigida la acción, pero lo va a hacer de una manera auxiliado por el verbo principal. Debe evitar, en estos casos, ¿verdad? Entre ambos forman lo que es una preposición. Más adelante vamos a ver qué son preposiciones, ¿verdad? Que son palabras que nosotros nos llevan a darle sentido a la oración. Debe evitarse el uso de perífrasis, ¿verdad? Cuando la perífrasis no se utiliza cuando el verbo que está ahí está haciendo la acción. No necesita un auxiliar para que le ayude a hacer la acción. Él solo la puede hacer. Entonces, cuando debe evitarse ese uso, ¿verdad? Cuando las conjugaciones verbales expresan la acción, no debe decirse, ahí está el ejemplo, María va a comer conmigo. No, eso es incorrecto. Lo más correcto es decir, María comerá conmigo, ¿verdad? Debe evitarse entonces ahí el uso de la perífrasis. Las perífrasis verbales, decimos, son expresiones formadas por un verboide, o sea, un verbo en forma no personal. Y otro verbo que se le agrega matices al significado. El verbo que encabeza la perífrasis actúa como auxiliar y pierde su significado. El verbo auxiliar, cuando ya se realiza la acción, ya va a perder el significado, pero mientras tanto está ayudando al verbo principal. Este verbo se conjuga según corresponda a la oración y puede estar seguido de un infinitivo. El verbo auxiliar puede estar seguido de un infinitivo, de un gerundio y de un participio. Ahí tenemos los ejemplos. Dice, empiezo a dudar de todo. El verbo auxiliar es a dudar, pero la palabra empiezo a dudar me está ayudando y no importa que el verbo no esté conjugado.
Luego el juego está controlado. Controlado está en participio porque termina en ado. Y estaba cocinando el postre, el verbo auxiliar está en gerundio porque me indica ando, cocinando. Muy bien, yo creo que con esta explicación ustedes ya pueden, ¿verdad? Ya podemos trabajar todos ayudando, colaborando para que hagamos la página siguiente, que es la página 103. Ahí todos pueden participar porque ya entendieron, ¿verdad? Yo voy a entender ahí que ustedes me comprendieron, ¿verdad? Hagámoslo en orden, siempre pulsando su micrófono, no hablando todos al mismo tiempo, sino que tratando de tener un orden para que podamos ir contestando. Vamos a ver, dice ahí tenemos unas perífrasis verbales a la par y ahí tenemos los ejercicios. Ahí dice, miren, estaré pensando, voy a comprar, está llegando, tengo merecido, voy a salir. Ahí tenemos las perífrasis que nosotros vamos a agregar a las oraciones. Por en el caso, vamos a ver si algunos vayan contestando. Dice, María, vamos a ver. Está llegando. María está llegando. Vamos a ver si está correcto. Correcto. María está llegando a la escuela. Vamos a ver la segunda, ¿cómo diríamos? Tengo merecido un descanso. Vamos a ver si está correcto. Correcto. Tengo merecido un descanso. Mañana voy a salir de viaje. Voy a salir de viaje. Correcto. Mañana voy a salir de viaje. La cuarta, mamá. Estaré pensando en ti. Miren, ahí estamos. Estaré, el verbo auxiliar me lleva a ando. ¿Cómo le llama eso? ¿Se le llama verbo? En ando está esta tarde voy a comprar comida. Está en un gerundio. Esta tarde voy a comprar comida. Voy a comprar comida. Para jugar. Esta tarde voy a salir. Esta tarde voy a comprar comida. Ya tenemos, allá voy a salir. Esta tarde voy a comprar. Sí, después cuando termine la clase. Muy bien. Ahí vemos nosotros que hemos completado las oraciones utilizando los perífrasis verbales que tenemos allá, ¿verdad? Estaré pensando, ¿ven? Ahí vamos viendo nosotros cómo se va haciendo. En gerundio, vamos a comprar, está en el modo infinitivo. Estaré llegando. Tengo merecido, voy a salir. Bueno, vamos a continuar. Subraya las perífrasis verbales. Vamos con ahí. Ha llegado. Hoy ha llegado temprano el tren. Vamos, busquemos otra. Vamos a ver. Otra perífrasis verbal que ustedes encontraron ahí. ¿Cuál otro sería? Dice, hoy ha llegado temprano el tren. Debo marcharme, pero regresaré. Voy a volver cuando los árboles hayan florecido. Ahí tenemos otra. ¿Cuál es? Voy a volver. Vamos a ver. Voy a volver. Cuando los árboles hayan florecido. Contemplaré otros paisajes, conoceré a otra gente, pero siempre vivirás en mi recuerdo, aunque los años pasen, no importa que me hayas olvidado. No importa que me hayas olvidado. Olvidado no es verbo, entonces no puede ser. Deberé volver. Ahí tenemos otra, mire. Deberé volver para despertar en ti el recuerdo de lo que fuimos. Va a llover. Vamos a ver, ¿será eso una perífrasis? ¿Va a llover o no? Va a llover. Va a llover, eso. Va a llover.
Llover es la acción y va el verbo auxiliar. Va a llover. Deben ser las 12. Los pasajeros están subiendo. Adiós. Entonces, ahí encontramos 5 perífrasis verbales. Están hablando mucho y por eso no escuchan. Yo veo que están hablando mucho, no estén hablando. ¿Ya subrayaron las perífrasis verbales de este texto? Ha llegado, voy a volver, deberé volver, va a llover. 5 perífrasis verbales. Ahora, ¿qué van a hacer? Usando ustedes, eso lo van a hacer ustedes ahorita en ya no termina el tiempo, ustedes van a redactar una oración usando las 5 perífrasis verbales que encontramos en la lectura. Esas que subrayaron, ustedes van a hacer una oración con Escucha bien, una de Teo. ellas. 5 oraciones van a hacer ahí, utilizando ha llegado, voy a volver, no las mismas que están arriba, otras. Deberé volver y va a llover. Ustedes van a utilizar esas perífrasis verbales que están ahí. Ah, me faltó una, que era están subiendo, me faltó eso. Están subiendo. Esto significa, ha llegado, voy a volver, deberé volver. Usando 5 perífrasis verbales, van a hacerme 5 oraciones. Esa trabajo segundo.